¿Qué tal? Estoy grabando, no sé. Buenas tardes o buenos días. Yo soy el QFB Alfonso Can. Y el día de hoy hablaremos acerca del hígado y de la vesícula biliar. El objetivo de esta presentación es que ustedes entiendan la anatomía, la localización, la fisiología y las funciones biológicas que tiene tanto el hígado como la vesícula biliar. Pues bueno, el hígado pesa alrededor de 1.4 kilos. Si nosotros hablamos de glándula, el hígado sería básicamente la glándula más grande. Si nosotros hablamos de órganos, el hígado sería el segundo órgano más grande, seguido de la piel. El hígado ocupa tanto el hipocondrio derecho como el epigástrico, es decir, arribita a la derecha de la cavidad abdominopélvica. La vesícula biliar es un saco piriforme, es decir, que tiene forma de pera, mide entre 7 y 10 centímetros, cuelga en el borde anterior inferior del hígado, es decir, abajito adelante. En cuanto a la anatomía del hígado, tenemos que el hígado se encuentra rodeado por el peritoneo visceral, que a su vez se encuentra cubierto por una capa de tejido conectivo denso que yace en el interior del peritoneo visceral. Es decir, el hígado sería esta parte, el peritoneo visceral sería esta zona de color amarillo y el tejido conectivo denso sería esta zona de color azul que se encuentra entre el hígado y el peritoneo visceral de color amarillo, ¿no? El hígado, para su estudio anatómico, se suele dividir en dos zonas, en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho, siendo el lóbulo izquierdo más pequeño que el lóbulo derecho. Entre los lóbulos se encuentra un ligamento denominado ligamento falciforme. Este ligamento se extiende desde la base del diafragma, pasa entre los dos lóbulos principales y termina en la superficie superior del hígado, ¿no? En la parte libre del ligamento falciforme se encuentra el ligamento redondo, que no es más que una estructura vestigial fetal que se extiende, que es un, que es un cordón fibroso que se extiende desde el hígado hasta el ombligo. Tenemos los ligamentos coronarios, que son proyecciones de ligamento que van desde la superficie superior del hígado hacia la base del diafragma, y tanto el ligamento coronario como el ligamento falciforme contribuyen a, a perpetuar ese espacio que ocupa el hígado en el abdomen, ¿no? La mayoría de los anatomistas consideran que tanto el lóbulo caudado como el cuadrado, es decir, siendo el cuadrado el lóbulo 4 y el caudado el 1, forman parte del lóbulo mayor, es decir, el lóbulo derecho. Sin embargo, si nosotros consideramos principalmente la morfología interna, es decir, esas inervaciones, esos vasos sanguíneos internos, el lóbulo 4 y 1 formarían parte del lóbulo izquierdo. Cuanto a la anatomía de la vesícula biliar, nosotros tenemos que la vesícula biliar básicamente sería una pera, ¿no? Donde el fondo se proyecta hacia abajo desde el borde inferior del hígado, y el cuerpo y el cuello se proyectan hacia arriba, hacia el borde inferior del hígado, siendo por ejemplo el cuerpo la zona intermedia entre el fondo y el cuello. El cuello sería esa zona estrecha por donde pasa la bilis para ser eliminado hacia el conducto cístico, ¿no? En cuanto a la histología del hígado, nosotros tenemos que el hepatocito sería la unidad funcional, la unidad celular funcional del hígado. No es más que una célula epitelial especializada que tiene entre 5 y 12 lados, es decir, podría ser considerado como un pentágono hasta un dodecágono, considerando sus lados. Ocupa el 80% del hígado, casi todo el hígado. Y si nosotros agrupamos de forma tridimensional esas unidades celulares denominadas hepatocitos en grupos, las llamaríamos láminas hepáticas, que no son más agrupaciones placas unicelulares de hepatocitos, en cuyos bordes se encuentran válvulas, se encuentran esos
esa sangre que se encuentra recubierto por endotelio, ¿no? Serían los sinusoides hepáticos. Son estructuras ramificadas, es decir, que podría ser comparado con ramas de un árbol o inclusive con las raíces, que se agrupan de forma irregular. Los sinusoides hepáticos los explicaremos a continuación, ¿no? Después de explicar los canalículos biliares. Los canalículos biliares se encuentran entre las depresiones de los hepatocitos. Son conductos que básicamente sirven para eliminar la bilis, que es esa líquido amarillento marronado de color verde oliva, que es un producto tanto de desecho como de una secreción digestiva que favorece la absorción de líquidos, que más adelante. Esos canalículos biliares conducen la bilis posteriormente hacia unos conductillos biliares que ustedes pueden ver en esta zona. Esos conductillos biliares transportarán la bilis posteriormente hacia unos conductos biliares. Estos conductos biliares eventualmente desembocan hacia unos conductos biliares hepáticos, los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos se unen a un conducto común, denominado conducto hepático común, que se une junto al conducto cístico que proviene de la vesícula biliar y desemboca finalmente hacia el conducto colédoco. La bilis abandona el hígado a partir de que pasa por unos conductos intrahepáticos, que serían los conductillos biliares, los conductos biliares, conducto hepático derecho e izquierdo, y pasaría posteriormente hacia el conducto hepático común, conducto cístico, conducto colédoco. Pues bueno, pasamos a los sinusoides hepáticos, que son no más que esas zonas que se encuentran entre las láminas hepáticas, que son básicamente capilares permeables que permiten el intercambio de sustancias provenientes de la digestión del hígado, inclusive de eritrocitos, glóbulos blancos, de la sangre oxigenada y desoxigenada. Estas las explicaremos más a detalle en la siguiente lámina. Y tenemos a las células reticuloendoteliales estrelladas, que para los amigos no serían nada más que las células del Kupffer. Son fagocitos que se encuentran anclados al interior de los sinusoides hepáticos, que van a encargar de destruir eritrocitos y glóbulos blancos envejecidos, y como bien había mencionado, pueden degradar materia proveniente de la digestión, bacterias, etc., ¿no? En la parte inferior izquierda de esta imagen, que es la vista general de los componentes histológicos del hígado, podemos observar en una zona central, que sería una vena central. De esta irradian estas láminas de color rosa, denominadas láminas hepáticas o placas hepáticas, que son estructuras ramificadas irregulares que se encuentran intercaladas con unos sinusoides hepáticos, que sería esta zona de color azul. Y tendríamos en cada tres ángulos, es decir, estas tres zonas, no sé si puedan ver el cursor, que sería esta y esta, que serían la tríada portal. Una tríada portal no es más que la agrupación de una vena portal, una arteria hepática y de un conducto biliar. Sería esta zona azul, esta zona roja y esta zona verde respectivamente. Pues bueno, ¿cómo ocurre la circulación hepática, no? La verdad es que es muy sencillo. La sangre oxigenada proviene de una arteria hepática y la sangre desoxigenada, pero que es rica en nutrientes, que es la zona de la sangre venosa que proviene del tracto digestivo, que contendrá materia del tracto digestivo, así como bacterias, fármacos, como mencioné, sangre desoxigenada, inclusive nutrientes. Bueno, esta sangre pasa entre las láminas hepáticas, hay un intercambio de nutrientes que producen o que liberan los hepatocitos, de productos de desecho de los hepatocitos, que pasan a la sangre, y al revés, ¿no? Sustancias que pasan de la sangre hacia los hepatocitos. Bueno, tanto la sangre proveniente de la arteria como de la vena portal desembocan hacia los sinusoides hepáticos,
De los sinusoides hepáticos, todos estos sinusoides hepáticos convergen hacia una vena central. Y de esa vena central pasa, o sea, hacia una vena hepática, de la vena hepática pasa hacia una vena cava inferior. Y ya, fácil y sencillo. Bueno, aquí ustedes pueden observar una imagen más real de lo que es un corte histológico del hígado. Tenemos que esta zona blanca del hígado sería la vena central. A ver si me deja el cursor. Esta zona de la cual irradian las láminas hepáticas, que son estas manchitas de color rosa que en el centro tienen una parte azul, que sería evidentemente el núcleo. Y estas láminas de hepatocitos se encuentran intercaladas con los sinusoides hepáticos, que sería esta zona un tanto más clara, ¿no? Estas zonas que marca la imagen. Y en esta parte inferior izquierda de la lámina tenemos a la tríada portal, que sería esas zonas que se encuentran en los extremos de la estructura que les mencioné anteriormente, que sería una rama de la arteria hepática, una rama de la vena portal hepática y un conducto biliar, ¿no? Sería la rama aquí, el conducto biliar aquí y la vena porta aquí. Bueno, para que nosotros podamos entender de mejor forma el hígado, podemos estudiarlo en unas unidades anatómicas. La unidad anatómica anteriormente aceptada era el lóbulo hepático. Es muy útil inclusive, ¿no? Bueno, este lóbulo hepático se considera la unidad funcional del hígado, forma básicamente un hexágono, que sería esta zona que ustedes pueden observar aquí en el cursor, que consta de una vena central que se encuentra al medio de este hexágono, de la cual irradian las láminas hepáticas, justo como se los mencioné anteriormente, ¿no? Intercalados por los sinusoides hepáticos, y en cada 3 ángulos de este hexágono se encuentra una tríada portal, que sería la arteria hepática, la vena hepática y el conducto biliar. Sería la vena portal, perdón. El lóbulo portal, que es otra unidad anatómica, hace más hincapié en la función excretora que tiene el hígado, donde la parte central sería la tríada portal. Son esas 3 estructuras que mencioné, la cual se encuentra delimitada por 3 aristas, es decir, de forma triangular, donde cada vértice de este triángulo se encuentra una vena central. Este sería básicamente una unidad anatómica funcional del hígado, pero que no está convencionalmente aceptada. Otra unidad funcional, la cual es que en la actualidad es la más aceptada, es el acino hepático, que es una estructura ovalada. Esta estructura ovalada se puede subdividir en un eje menor, que sería esta zona, y un eje mayor, que sería la zona sería esta zona, ¿no? Y tenemos que en el eje menor hay una rama de una tríada portal, que por cada tríada portal se desembocan 2 ramas que van hacia 2 lados de un lóbulo hepático, que sería la unidad estructural que estudiamos anteriormente. En el eje mayor, este eje mayor se encuentra a su vez subdividido en 2 círculos o 2 óvalos imaginarios que veremos a continuación en la siguiente lámina, ¿no? Y este es un acino. Como bien mencioné, tenemos que en el eje menor se encuentra una rama de la tríada portal, y que en el eje mayor se encontrará dividido a su vez por 2 óvalos imaginarios que dividen al acino hepático, en 3 zonas. Sería la zona 1, 2 y 3, siendo que la zona 1 tendrá unas características diferentes a las células que se encuentran entre la zona 2 y 3. La zona 1 va a ser capaz de captar primeramente todas las sustancias que provengan de la tríada portal, es decir, van a ser los primeros en almacenar la glucosa cuando recién desayunaste, almorzaste o cenaste. Estas van a ser las células que almacenen esa glucosa primeramente, ¿no? Inclusive todo lo contrario, van a ser las primeras en liberar los depósitos de glucógeno a glucosa para equilibrar la concentración de glucosa en sangre. La zona 2, que sería la zona intermedia entre la zona 1 y la zona 3, que va a tener características intermedias entre las dos.
La zona 3 van a ser las células capaces de almacenar en primera instancia tejido graso, perdón, sustancias grasas, y van a ser las últimas en manifestar cambios estructurales tras una obstrucción del conducto cístico o inclusive tras una exposición a sustancias tóxicas. Van a ser las primeras en cambiar las primeras en cambiar morfológicamente tras una exposición, tras perdón, una un descenso en la circulación sanguínea, ¿no? Es decir, si hay una obstrucción en alguna de esas venas o arterias que irradian hacia los vacinos hepáticos, las células de la zona 3 van a ser las últimas, van a ser las primeras en cambiar morfológicamente, van a ser las primeras afectadas. Tenemos para estudiar la histología de la vesícula, si nosotros la estudiamos desde el interior hacia afuera, tenemos que en la zona interior está una mucosa que está conformada por epitelio cilíndrico simple organizado en pliegues. Y en la capa muscular, que sería una zona intermedia a la vesícula, se encuentra una capa muscular que está compuesta por fibras musculares lisas cuya contracción favorece la secreción de bilis de la vesícula biliar hacia el conducto cístico. Pues bueno, ¿cuál es la función que tiene la vesícula biliar? Simplemente tiene dos funciones, las del almacenamiento y las de aumentar la concentración de la bilis hasta 10 veces más. La mucosa de la vesícula biliar va a ser la encargada de favorecer ese proceso de concentración de la bilis, porque absorberá tanto líquidos como el agua, iones, ¿no? En cuanto a las funciones del hígado, primeramente tenemos que entender primero qué es la bilis. La bilis es un líquido amarillento, marrón o verde, el cual es producido por el hígado entre 800 a 1000 mililitros por día y tiene un pH de 7.6 a 8.6, es decir, es un tanto alcalino. La bilis estará constituida por agua, iones, sales biliares, pigmentos biliares, lecitina y colesterol. Pues bueno, una de esas sustancias importantes son los pigmentos biliares. Los pigmentos biliares van a provenir de la degradación de los eritrocitos envejecidos. Como ustedes sabrán, los eritrocitos contienen hemoglobina y de esa hemoglobina nosotros sabemos que está compuesto por un grupo prostético, por hierro y por cadenas globínicas. Tanto el hierro como las cadenas globínicas van a ser recicladas. El grupo hemo va a tener que ser eliminado en forma de bilirrubina, que menciona la diapositiva, que es una principal sal biliar, y se excreta y sirve tanto en los procesos de digestión, ¿no? La bilis. Y esa bilirrubina puede puede provocar que las heces adquieran una coloración marronada debido a la estercobilina. Otras de las funciones de la bilis, que como bien habíamos mencionado, es tanto un producto de excreción como una secreción digestiva, que estará compuesta por sales biliares como las sales sódicas y las sales de potasio. Por ejemplo, el ácido quenodesoxicólico y el ácido cólico, que cumplen funciones de emulsificación. ¿Y cómo ocurre este proceso? Pues básicamente es un proceso que favorece que las gotas grandes de grasa se conviertan en gotas pequeñas. Esto aumenta la superficie de contacto y hace que enzimas como la lipasa actúen de mejor forma y más rápidamente. Esto hace que se liberen grasas libres y mono y diglicéridos. Esas sales biliares no solo realizan un proceso de emulsificación, sino que favorecen el proceso de absorción de los ácidos grasos. Como ustedes sabrán, el hígado produce de forma continua bilis y el proceso digestivo de igual forma ocurre continuamente. En ese periodo de tiempo entre las comidas, es decir, entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena,
La bilis fluye hacia la vesícula y permanecerá almacenada hasta la próxima comida. Esto es debido a que el esfínter de Body que rodea la ampolla hepatopancreática se cierra hacia el duodeno. Esto es importante, ¿no? Relevante. Y otra de las funciones que tiene el hígado es el metabolismo de los carbohidratos. El hígado básicamente es un regulador de los niveles de glucosa en sangre. Eso quiere decir que cuando la glucemia en sangre es muy baja, entonces lo que hará es liberar glucosa a partir de glucógeno. ¿En qué periodo de tiempo? Pues cuando hay periodos de ayuno prolongados y todo lo contrario, cuando hay eh, una comida, cuando la glucosa es, es elevada, es decir, cuando hay un alimento postprandial. Entonces el hígado es capaz de almacenar ese excedente de glucosa en forma de glucógeno. Igual es capaz de transformar aminoácidos y ácido láctico a glucosa y de transformar otros carbohidratos como la fructosa y la galactosa en glucosa. Otra de las funciones es el metabolismo de los lípidos, al igual que los carbohidratos y de la glucosa, es capaz de almacenar y de degradar los triglicéridos, es capaz de fabricar lipoproteínas, esas cosas que ustedes conocen como grasas buenas y grasas malas, que transportan tanto ácidos grasos, triglicéridos y colesterol del hígado hacia los tejidos y viceversa. Es también capaz de fabricar colesterol que lo usa para formar sales biliares. Otra función es el metabolismo de las proteínas. En el hígado ocurren procesos químicos que son capaces de desaminar a las proteínas y el resto de esa estructura es utilizado para la obtención de ATP, carbohidratos o grasas. La desaminación produce una sustancia tóxica que es el amonio, el cual es capaz de eliminarse a través de la orina en forma de urea. En el hígado también ocurren procesos para la síntesis de proteínas. Una de esas proteínas importantes son las globulinas, que forman parte de la hemoglobina, la albúmina que transporta sustancias liposolubles a través de la sangre y también es capaz de fabricar proteínas que participan en el proceso de la coagulación como la protrombina y el fibrinógeno. En cuanto al procesamiento de fármacos y otras hormonas, el hígado es capaz de desintoxicar algunas sustancias como el alcohol, es capaz de eliminar algunos medicamentos como la penicilina, la eritromicina y las sulfonamidas. También es capaz de alterar y excretar hormonas tiroideas y esteroideas como los estrógenos y la aldosterona, ¿no? Y excreción de algunas bilirrubinas que provienen de la degradación de la hemoglobina, de los eritrocitos envejecidos. Este proceso de eliminación es producto del metabolismo en el intestino delgado por bacterias y eliminada a través de las heces. Es capaz de sintetizar sales biliares que emulsifican y favorecen la absorción de las grasas, como bien habíamos visto, el almacenamiento. Ustedes, si se comen un buen hígado encebollado, pueden obtener diferentes vitaminas, ¿no? Porque el hígado es capaz de almacenar vitamina A, vitamina B12, B, E y K, y minerales como el hierro y el cobre. La fagocitosis por las células de Kupffer que se encuentran anclados dentro de los sinusoides hepáticos, que eliminarán glóbulos blancos, glóbulos rojos y bacterias. De igual forma es capaz de activar la vitamina D junto con los riñones. Algunos aspectos clínicos, por ejemplo, es que la esclerótica, la piel y la mucosa pueden adquirir un color amarillento denominado ictericia, que es por un aumento de la bilirrubina proveniente de la degradación de los eritrocitos. Existen tres tipos diferentes de ictericia, que son prehepática, hepática y extrahepática. Prehepática quiere decir antes, que es por un exceso en la producción de la bilirrubina antes que pase hacia el hígado. La ictericia hepática básicamente es provocada por dolencias que afectan al hígado. Puede ser una enfermedad hepática congénita, una enfermedad hepática adquirida como una mononucleosis, inclusive una infección viral. Una ictericia extrahepática son procesos que ocurren fuera del hígado. Esto es por bloqueo en los conductos de los canalicos biliares, puede ser un cáncer inclusive de páncreas o de intestino. Otro tipo de ictericia que se considera normal o fisiológica
es aquella que ocurre en los recién nacidos. Esto es básicamente porque el hígado es aún inmaduro, es incapaz de eliminar la bilirrubina. Esto pues se resuelve gracias a la luz azul controlada, ¿no?, en los hospitales. Y otro aspecto clínico pues son las pruebas de función hepática, que no es más que el estudio de sustancias que son producidas por el hígado. Entonces son esos exámenes de laboratorio que permiten monitorear enfermedades hepáticas. ¿Qué sustancias estudian? Bueno, la albúmina, globulinasa, la alanino-aminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamitransferasa y la bilirrubina. ¿Cuáles son esas causas que provocan esos cambios en la liberación de esas sustancias? Pues son los AINES, los hipocolesterolemiantes, antibióticos, alcohol, infecciones como la hepatitis viral y mononucleosis, cálculos en los conductos biliares, tumores del hígado, un exceso en el consumo de suplementos, de hierbas, esos que consumen excesivamente productos herbales, esos que consumen Herbalife. Por favor, no le hagan eso a su hígado, como la cava, el propóleo, diente de león, escutelaria y efedra. Cálculos biliares, ¿no? Estos se forman cuando hay un exceso de colesterol, en el consumo de colesterol, o cuando hay muy poca concentración de sales biliares en la bilis. Esto dificulta el flujo normal de la bilis del hígado, de la vesícula biliar, hacia el duodeno, ¿no? Esta dolencia se trata con fármacos que son capaces de disolver los cálculos biliares, inclusive con litotricia, que son ondas de choque, o con cirugía. Este proceso de cirugía, bueno, al menos lo que menciona la referencia, es un proceso eh, invasivo muy frecuente que ocurre, ¿no?, por cálculos biliares en los Estados Unidos. Para evitar estos cálculos biliares, bueno, se puede disminuir la ingesta de alimentos ricos en colesterol. Se puede distribuir los alimentos, en vez de consumir 3 comidas, se puede distribuir ese mismo contenido energético en 5 alimentos diferentes, ¿no?, al día. Porque, como bien habíamos mencionado, la vesícula biliar es capaz de almacenar bilis, sobre todo en esos periodos entre comidas, ¿no? Mientras más largo sea ese periodo de ayuno, pues más almacena bilis. Se debe de evitar el alcohol y se pueden consumir suplementos con vitaminas y minerales. Pues bueno, eso sería todo. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren dejar algún comentario, si quieren dejar, por ejemplo, alguna sugerencia de algún otro tema para otro video, yo encantado. Pues eso sería todo. Gracias.